En este vídeo hablaremos de un tema muy interesante: el gobierno nazi. En las elecciones de 1932, los nazis ganaron el 33% de los votos, más que cualquier otro partido. En enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller, el jefe del gobierno alemán, y muchos alemanes creyeron que habían encontrado al salvador de la nación. El 30 de enero de 1933, la designación de Adolf Hitler como canciller de Alemania pone fin a la democracia en ese país. Guiados por ideas racistas y autoritarias, los nazis abolieron las libertades básicas y buscaron crear una comunidad Volk. En teoría, una comunidad Volk unía a todas las clases sociales y las regiones de Alemania bajo el control de Hitler. En realidad, el Tercer Reich rápidamente se volvió un estado policial, donde las personas eran sometidas arbitrariamente al arresto y al encarcelamiento. Ahora los acontecimientos más importantes en orden cronológico durante este gobierno comandado por Hitler. 30 de enero de 1933, el presidente alemán Paul von Hindenburg nombra canciller a Adolf Hitler. En aquel momento Hitler era el líder del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, partido nazi. 27-28 de febrero de 1933, el edificio del Parlamento alemán Reichstag se quema en circunstancias misteriosas. El gobierno lo trata como un acto de terrorismo. 28 de febrero de 1933, Hitler convence al presidente von Hindenburg para invocar una cláusula de emergencia en la Constitución de Weimar. El Parlamento alemán aprueba entonces el decreto de presidencia del Reich para la protección de la nación Volk y el Estado, conocido popularmente como el Decreto del Fuego del Reichstag. El decreto suspende las provisiones relativas a los derechos civiles que había en la Constitución alemana existente, incluyendo las libertades de expresión, de asamblea y prensa, y sienta las bases para la encarcelación de potenciales opositores a los nazis sin el beneficio de un juicio o procedimiento judicial. 22 de marzo de 1933, las SS Schutzstaffel, la guardia de élite de Hitler, establece un campo de concentración a las afueras de la ciudad de Dachau en Alemania para encarcelar la oposición política al régimen. Este fue el único campo de concentración que funcionó desde 1933 hasta 1945. Para 1934 las SS ya se había hecho cargo de la administración de todo el sistema nazi de los campos de concentración. 23 de marzo de 1933, el Parlamento alemán aprueba la ley de habilitación que confiere a Hitler la capacidad para implantar una dictadura en Alemania. 1 de abril de 1933, los nazis organizan un boicot en toda la nación contra los negocios de los judíos en Alemania. Numerosos boicots locales continuaron durante casi toda la década de 1930. 7 de abril de 1933, el gobierno nazi aprueba la ley para la restauración del servicio civil profesional, que excluye a los judíos y a los miembros de la oposición política de los empleos en las universidades y en el gobierno. Se aprobaron leyes similares en las semanas que siguieron y que afectaban a los abogados, jueces, médicos y docentes judíos. 10 de mayo de 1933, los miembros del partido nazi, estudiantes, maestros y otros hacen una quema de libros escritos por judíos, miembros de la oposición política y la intelectualidad de vanguardia, durante una serie de manifestaciones públicas en Alemania. 14 de julio de 1933, el gobierno nazi aprueba la ley de revocación y naturalización que priva a los extranjeros y a los judíos sin nacionalidad, así como a los gitanos roma, de la nacionalidad alemana. El gobierno nazi aprueba la ley para la prevención del surgimiento de enfermedades hereditarias que facilitó la esterilización forzosa de ciertos individuos física o mentalmente impedidos. La ley institucionalizó el concepto eugenésico de la vida que no merece la vida y proporcionó las bases para la esterilización involuntaria de los disminuidos, los gitanos roma, los inadaptados sociales y los negros residentes en Alemania. 30 de junio, 1 de julio de 1934, en lo que se llamó la Noche de los Cuchillos Largos, Hitler ordenó a los miembros del partido nazi y a la policía que asesinaran a varios miembros del liderazgo nazi, el ejército y otras dependencias. Hitler declaró estas muertes legales y necesarias para alcanzar los objetivos del partido nazi.
Los asesinatos fueron reportados en toda Alemania así como en otros países. 2 de agosto de 1934 muere el presidente alemán von Hindenburg. Hitler se proclama Führer además de seguir siendo el canciller. Puesto que no había límite legal o constitucional al poder de Hitler como Führer, se convirtió en el dictador absoluto de Alemania. 7 de octubre de 1934 a través de cartas enviadas al gobierno, las congregaciones de testigos de Jehová de toda Alemania declaran su neutralidad política al tiempo que afirman su práctica de la religión a pesar de las restricciones nazis impuestas a la misma. 1 de abril de 1935 el gobierno nazi prohíbe la organización de los testigos de Jehová. Los nazis persiguen a los testigos de Jehová porque su religión les hace rehusar a prestar juramento de lealtad al Estado. 28 de junio de 1935 el Ministerio Alemán de Justicia revisa los párrafos 175 y 175A del Código Penal para calificar de delito todo acto homosexual entre hombres. La revisión proporciona a la policía más instrumentos para la búsqueda y captura de hombres homosexuales. 15 de septiembre de 1935 el gobierno nazi decretó la Ley de Ciudadanía del Reich y la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor de los Alemanes. Estas leyes raciales de Nuremberg hicieron a los judíos ciudadanos de segunda categoría. Prohibieron relaciones sexuales y matrimonio entre judíos y personas de sangre alemana o relacionada a esta. El gobierno nazi aplicó más tarde estas leyes a los gitanos roma y a los negros que residían en Alemania. 12 de julio de 1936 prisioneros y trabajadores civiles empiezan a construir el campo de concentración de Sachsenhausen en Oranienburg, cerca de Berlín. En septiembre las autoridades alemanas ya habían encerrado a alrededor de 1000 personas en el campo. 16 de agosto de 1936 los Juegos Olímpicos de Verano de Berlín se celebran en Alemania con la participación de atletas y espectadores de todo el mundo. Los Juegos Olímpicos fueron un éxito para la propaganda del Estado nazi. Los nazis hicieron todos los esfuerzos posibles para mostrar una Alemania respetable ante la comunidad internacional y suavizaron su persecución de los judíos. Suprimieron las señales antijudías de la vista pública y restringieron las actividades antijudías. En respuesta a la presión ejercida por las delegaciones olímpicas extranjeras, Alemania también incluyó judíos o parcialmente judíos en su equipo olímpico. 13 de marzo de 1938 las tropas alemanas invaden Austria y Alemania incorpora a Austria en el Imperio Alemán Reich en lo que se denomina el Anschluss. 15 de julio de 1938 delegados de 32 países y representantes de organizaciones de ayuda a refugiados asisten a la conferencia de Evian, en Evian, Francia. La discusión versa sobre las cuotas de inmigración para los refugiados que huyen de Alemania. Sin embargo, los EU y muchos otros países se niegan a suavizar sus restricciones a la inmigración. 30 de septiembre de 1938 Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania firman el Pacto de Múnich, forzando a Checoslovaquia a ceder sus áreas fronterizas al Imperio Reich alemán. 10 de octubre de 1938 las tropas alemanas ocupan la Sudetenland en Checoslovaquia bajo las estipulaciones del Pacto de Múnich. 10 de noviembre de 1938 en un pogrom nacional llamada Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, los nazis y sus colaboradores queman sinagogas, saquean hogares y negocios judíos y matan al menos a 91 judíos. La Gestapo, apoyada por la policía uniformada local, arresta a 30.000 hombres judíos aproximadamente y los encarcela en los campos de concentración de Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Mauthausen. Varios cientos de mujeres judías son encarceladas en las prisiones locales. 14 de marzo de 1939 Eslovaquia se declara un estado independiente bajo la protección de la Alemania nazi. 15 de marzo de 1939 las tropas alemanas ocupan las tierras checas y establecen los protectorados de Bohemia y Moravia. 13 de mayo, 17 de junio de 1939 Cuba y los Estados Unidos rechazan a más de 900 refugiados, casi todos judíos, que viajaban en el crucero St. Louis, forzándolos a volver a Europa.
23 de agosto de 1939 los gobiernos soviético y alemán firman el Pacto de No Agresión Molotov-Ribbentrop, en el que se comprometen a dividirse Europa Oriental, incluyendo Polonia, los países bálticos de Lituania, Estonia y Latvia y partes de Rumanía. ¿Qué es el gobierno nazi? El nazismo se caracterizaba por buscar venganza por la humillación que había tenido que pasar Alemania durante el Tratado de Versalles. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de personas fueron asesinadas en los campos de concentración. En uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad. El antisemitismo tiene orígenes antiquísimos. Su persecución comienza por motivos religiosos, desde que el cristianismo y el judaísmo divergen en varias cuestiones bíblicas, si bien convergen en los orígenes de sus creencias. Ya en el siglo XX los judíos estaban ampliamente mal vistos y se les discriminaba incluso antes de la guerra. Millones de ciudadanos con costumbres o ascendencia judías vivían por todas partes de Europa. Sin embargo, eran ampliamente considerados como ladrones de la riqueza de otros países. Aquí algunas aportaciones más importantes durante el gobierno nazi. 1. Conservación de los animales. Los nazis se preocupaban por la conservación de las especies nativas de su país, por lo que aprobaron la ley nacional de caza que regulaba cuántos animales eran sacrificados al año. 2. Avances de la medicina. Los denominados médicos de infierno rompieron la ética científica con las pruebas que aplicaban a los prisioneros en los campos de concentración. Buscaban crear compuestos de inmunización y desarrollo de antídotos, entre otras cosas. 3. Ley contra la vivisección. La Alemania nazi prohibió la disección de animales vivos a través de una ley promulgada en 1933. 4. El bocho. El Volkswagen se creó durante la Alemania nazi. 5. Las autopistas. Hitler quería construir la mejor red de carreteras de alta velocidad de Europa y no dudó en emplearla con más de 100.000 trabajadores. Características. Los alemanes buscaban lo siguiente. 1. Pureza de la raza. El Estado nazi era un Estado popular que reclamaba ser descendiente de la raza nórdica. Es así como afirmaba que la familia de los alemanes pertenecía a la familia de los nórdicos, quienes habían sido los encargados de alcanzar los mayores logros en los anales de la historia. 2. Un solo líder responsable. El Estado nazi se basaba en el principio de que solo existía un líder responsable de forma directa o indirecta, por la vida y el comportamiento de todos los individuos del Estado. Este líder supremo era Adolf Hitler. Las acciones y decisiones del líder no eran sujetas a ningún tipo de escrutinio o crítica, ya que se asumía que eran correctas. 3. La economía nazi. Con el objetivo de mejorar la economía nazi, el ministro de Finanzas tenía el objetivo de hacer de Alemania un país autosuficiente autarquía. El Autobahn, sistema de autopistas alemán, creó trabajo para aquellos que no tenían empleo, con el objetivo de crear nuevas vías. También, nuevas fábricas de armas y vehículos fueron abiertas. 4. Campos de concentración y exterminio judío. El partido nazi creó campos de concentración, controlado por la SS, para contener y exterminar a los prisioneros enemigos. Minorías nacionales, judías, comunistas y traidoras. Algunos prisioneros serían empleados como mano de obra esclava o serían ejecutados. En 1935 las leyes de Nuremberg fueron introducidas para segregar y perseguir a los judíos, haciendo que estos estuviesen inseguros incluso en sus propios hogares. La conferencia de Wannsee, por su parte, introdujo la idea de una solución final para eliminar a todos los judíos al mismo tiempo. Este suceso fue la cúspide del terror nazi frente a los judíos, como el peor y más aterrador caso de persecución y xenofobia registrado en la historia. Esta es probablemente una de las características más destacables de la Alemania nazi. 5. Política exterior. La meta principal de Hitler era destruir el Tratado de Versalles. También quería más espacio habitable y la unión de todos los países que hablasen alemán. De esta forma, Hitler desarmó el tratado al invadir Renania.
Por otro lado, Hitler y Mussolini, ambos sancionados por la Liga de Naciones, formaron el Eje de Roma y Berlín en 1936. Este fue fortalecido posteriormente por el Pacto de Acero en 1939, durante la Conferencia de Múnich, donde otros líderes intentaron calmar las ínfulas de Hitler, pero este obtuvo finalmente a Sudetes y el resto de Checoslovaquia. En este momento, Hitler era imparable y las invasiones continuaron, involucrando a otras repúblicas como Francia, Polonia y las Islas Británicas. El fin de guerra. El 8 de mayo es una fecha histórica. Terminó la Segunda Guerra Mundial y la mayoría de las ciudades alemanas habían quedado destruidas, millones de personas habían perdido su hogar porque debieron huir o fueron expulsadas de su país. Más de 10.000 hombres, entre ellos muchos padres de familia, fueron tomados prisioneros. Las fuerzas de la ocupación comenzaron a dividir Alemania en zonas de influencia. Y Alemania no solo estaba derrotada militarmente, sino también política y moralmente. Rusia puso el punto final al genocidio entre los países enemigos de la Alemania de Hitler durante el conflicto. Fue la Unión Soviética la que tuvo más bajas. 27 millones de ciudadanos rusos murieron en la lucha contra el nacionalsocialismo. La Armada Roja venció al ejército nazi en el frente de Europa Oriental y puso punto final a los asesinatos en el campo de concentración de Auschwitz. La victoria de la Unión Soviética cimentó y extendió también el poder de Stalin, bajo el que padecieron los países del centro y sur de Europa durante los años siguientes. Muchas gracias por ver el vídeo, deja tu like y comenta si te gustó el vídeo.